Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita dominical. Soy la hermana Mercedes y el tema del día de hoy es un tema muy importante que es la continuación de la clase pasada. Y bien chicos, la clase pasada aprendimos que Moisés y Josué llegaron a subir al monte Sinaí y que Moisés tuvo un mayor acercamiento con Dios. Dios se manifestó ante Moisés y le brindó lo que vendrían a ser las dos tablas hechas por el propio dedo de Dios con los mandamientos que establecía Dios hacia el pueblo de Israel y hacia todos los pueblos, ¿no? Donde nos ayudaba a diferenciar de las cosas buenas que estaban haciendo y de las cosas malas. Entonces, dentro de esa conversación, cuando Dios se le manifiesta a Moisés, también le dice algo muy importante. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 25:8 y es sobre lo que trata la clase el día de hoy. En Éxodo 25:8 nos dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios le manifiesta a Moisés la intención de querer habitar en medio del pueblo de Israel. Y para ello le dice que tiene que armar un lugar al cual le llaman un tabernáculo, el cual iban a construir. Dios le da las instrucciones también de cómo iba a ser este lugar para que Moisés pueda cumplir todo lo que le indicaba Dios. También le dice que todos aquellos que quieran colaborar en la construcción de este tabernáculo o puedan dar ofrendas también los pueden hacer, siempre y cuando lo hagan de corazón. Y también les dice que había una persona que había puesto, o dos, mejor dicho, dos personas que había puesto, que Dios había observado y que había puesto en su corazón las intenciones y les había dado también dones para que puedan ayudar con esta construcción y para poder enseñar a las otras personas. Y una de ellas era Bezalel. Podemos encontrarlo en Éxodo 31:2, que dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces Bezalel era de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces ahí ya tenemos a dos, uno que era Bezalel y el otro joven que era Aholiab. En el caso de Aholiab era de la tribu de Dan y en el caso de Bezalel era de la tribu de Judá. Ellos dos Dios había escogido y había puesto el Espíritu de Dios y dones para que ellos pudieran enseñar, para que pudieran hacer tallados de madera y la construcción de lo que va a ser ese tabernáculo. Entonces, luego de estas instrucciones, Moisés se retira con las tablas de los 10 mandamientos y sabemos que se las muestra al pueblo de Israel. También les comenta lo que les había dicho Dios con respecto a esta creación del tabernáculo. Entonces todos muy emocionados quisieron aportar, comenzaron a traer todas las ofrendas que tenían. Como sabemos, Dios dijo que todas las ofrendas deberían de ser de corazón. Trajeron mucho oro, plata, pieles, telas, bronce, piedras preciosas, todo para poder contribuir con la creación de este tabernáculo. Y fue tanto así que en un momento Moisés dijo, no, ya tenemos suficiente, vamos a comenzar a realizar la creación del tabernáculo. Entonces es así como Moisés se acuerda antes de iniciar lo que vendría a ser la creación del tabernáculo. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 35:30, donde nos dice lo siguiente: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa.
y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, todos querían apoyar en lo que vendría a ser la creación del tabernáculo. Y dentro de estos dos encargados estaban Bezalel y Aholiab. Entonces ellos pudieron enseñar a las otras personas, y las otras personas también con mucha intención y de corazón pudieron apoyar para la creación de este tabernáculo. Entonces toda la gente muy emocionada comenzaron a hacer la creación tal cual Dios mandaba a realizarlo. Sabemos que Dios dio las instrucciones que debían de seguir, tanto en lo que vendría a ser la mueblería dentro del tabernáculo, cómo se iban a vestir las personas que iban a cuidar el tabernáculo, a quienes llamamos sacerdotes, cómo iba a ser cada lugar, desde lo que iba a cubrir de repente el tabernáculo, la entrada, todo ello tenían que cumplirlo al pie de la letra tal cual le había indicado a Moisés. Entonces las mujeres comenzaron de repente a ayudar con lo que vendría a ser el tejido de las ropas, los hombres comenzaron a pulir la madera, de lo que vendría a ser las construcciones en oro, en plata. Como dice acá, llegaron a juntar diferentes ofrendas en lo que vendría a ser oro, lo que vendría a ser obras de madera, de telas o bordados en azul, en púrpura. O sea, tuvieron toda la mejor intención para hacer la creación de este tabernáculo, porque sabían que ahí iba a estar la presencia de Dios. Y fue así, llegaron a cumplir la creación. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Luego de esta creación y de cumplir todas las instrucciones que Dios les había enviado a Moisés, llegó el día en que llegaron a terminar y Dios se manifestó delante de ellos. Entonces, Dios, ¿cómo se manifiesta delante del pueblo de Israel? Lo podemos encontrar en Éxodo 39:32. Nos dice lo siguiente: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel. Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. O sea, cumplieron con todo lo que Dios le había indicado a Moisés. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus varas, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero. Es decir, recordemos que el tabernáculo tenía que ser desarmable para que luego, cuando viajaran a otro lugar, pudieran nuevamente armarlo. Y para ello también Dios tomó en cuenta muchos factores. Es por ello que puso la inteligencia tanto en Bezalel y a Aholiab, para que puedan enseñar a los demás y para que puedan hacerlo tal cual Él lo decidiera y no tuvieran de repente inconvenientes. Y como nos dice acá, el pueblo de Israel llegó a cumplir a tal cual Dios lo había mandado en la creación de este tabernáculo. Entonces Dios ya se encontraba listo para poder habitar dentro de ese lugar, y llegó el día en el que Dios se logra manifestar dentro del pueblo de Israel. Entonces lo encontramos en en Éxodo 34, donde nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Luego de que ya se construyó todo el tabernáculo, Dios decide manifestarse dentro del pueblo de Israel y se manifiesta con una nube que cubrió todo el tabernáculo, y sabíamos que mientras esa nube esté, nadie podía entrar.
Entonces por ello que Moisés no podía entrar porque la nube se encontraba ahí, que era la presencia de Dios. Una vez que la nube se saliera, recién ahí podría ingresar de repente para poder hacer sus jornadas normalmente. Y fue así como Dios decidió estar cerca del pueblo de Israel, mucho más cerca de lo que él ya se encontraba, y decidió habitar entre todos ellos. Luego vamos a aprender también cuál fue el fin de ese tabernáculo en las siguientes clases. Y bueno, chicos, eso ha sido la clase de esta semana. Nos habla del tabernáculo y cómo Dios quiso habitar en medio de nosotros. El texto para memorizar esta semana es Éxodo 28, que nos dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No se olviden de enviarnos sus manualidades, sus textos bíblicos, sus retos a través del WhatsApp o por Messenger. Dios los bendiga.